Buenas tardes, alumnos. Bueno, vamos a empezar la clase. Quiero, antes que todo, darles la bienvenida a la cátedra, a los que no estuvieron en la clase del lunes. Informarles también que el lunes no va a haber clase porque es un día feriado en nuestro país. Para los alumnos de intercambio se los hacemos conocer. Y lo que quisiéramos, bueno, es decirles que la próxima clase que van a tener conmigo va a ser el próximo jueves, a la misma hora. Y ahí vamos a empezar a abordar toda la cuestión relacionada con lo que es la unidad 3. La unidad 2 la vamos a ver más adelante, luego de la dimensión estratégica, antes de empezar la parte de la dimensión comunicacional o informacional. Bien, poco aclararles que los programas van a ser idénticos para las dos asignaturas que tenemos aquí planteadas en el Power que les estoy mostrando, es decir, para el plan 2018 de contador y para el plan 2001 de contador, plan 2001 de la licenciatura en administración. Bien, la clase es interactiva, con lo cual la idea es que ustedes hagan las preguntas que estimen que corresponda hacer. Vamos a empezar entonces. Como ustedes saben, para los que no estuvieron el lunes, vuelvo a reiterar que las dos personas que van a trabajar con ustedes los trabajos prácticos es la licenciada María Laura Arrascaeta, y si bien Vanessa Figueroa figura como ayudante alumno, porque esa es la designación que tiene, ella es abogada para todos ustedes, así están informados. Bien, la idea de este primer encuentro desde el punto de vista conceptual es abordar estos contenidos, la investigación y las ciencias sociales, la relación que existe entre conocimiento, ciencia y poder, la cuestión de la ética, la verdad y la utilidad de la ciencia, y cuáles son las características del conocimiento científico. Luego haremos un primer abordaje de lo que es el método científico, cómo se construye el proceso metodológico, los momentos que presenta y las dimensiones que vamos a abordar. Para luego poder entender qué es lo que es un paradigma, qué conceptos y características encierra esta palabra paradigma, cómo se trabajan los paradigmas en el campo de las ciencias sociales, ver las lógicas que presenta cada uno de ellos, conceptos de proceso, proyecto y diseño de la investigación. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar a entender a qué llamamos las ciencias sociales. Las ciencias sociales son aquellas disciplinas que estudian el origen y desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social. En definitiva, son todas aquellas disciplinas que se enfocan en su trabajo en poder desanudar aquellos conocimientos que tengan que ver con la vida en sociedad. Tiene cualidades o características específicas de la ciencia que permiten distinguirla de este pensar cotidiano y de otras formas de conocimiento. Entonces, la primera cuestión es que el conocimiento científico tiene ciertas pautas que tenemos que entender para poder pensar desde un punto de vista de incorporarnos a generar un proceso de investigación que nos nutra de conocimiento sobre algún fenómeno de la vida en sociedad. Entonces, la primera cuestión que tiene el conocimiento científico es su objetividad. Obviamente que en el campo de las ciencias sociales, la posibilidad de generalizar el conocimiento que presente una total objetividad no puede darse en forma universal.
es decir, para todos. En consecuencia, este conocimiento va a tener una objetividad acotada a las condiciones en que el proceso de investigación se desarrolla. Entonces, el concepto de objetividad es que intentamos obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto de estudio que presentamos, que lo describa, lo explore o lo explique tal cual es y no como nosotros desearíamos que fuese. La segunda propiedad es la racionalidad, es decir, que es un conocimiento que utiliza la razón, el pensamiento racional como parte de ese proceso de investigación. Los científicos trabajan en lo posible con conceptos, juicios y razonamientos y no con las sensaciones, imágenes o impresiones que forman parte del mundo de las percepciones que construyen el conocimiento del ego o el conocimiento de aquel que vive a partir de sus experiencias sensoriales, ¿no? La racionalidad nos aleja de ciencias dogmáticas, como puede ser la religión, y de todos los sistemas donde aparecen elementos no racionales o donde se apela a principios explicativos extra o sobrenaturales. Por ejemplo, analizar el dogma católico, por más que seamos creyentes, no se explica sobre la razón. Se cree o no se cree. Es decir, que aceptamos totalmente la idea de que los mandamientos o la Biblia o el Corán o todos los escritos del Buda son aquellos que regulan nuestra sensación de entender lo que ese dogma nos pretende transmitir. No lo cuestionamos, lo aceptamos o lo rechazamos. Y la otra cuestión es que separa del arte donde se cumple un papel secundario subordinado a los sentimientos y sensaciones. Ustedes cuando ven una obra de arte no van a encontrar una explicación racional de por qué les gusta o por qué no les gusta. Les gusta o no les gusta, es una sensación que uno tiene y a partir de ahí adquiere una suerte de satisfacción el espectador sobre lo que está viendo. Consecuencia vemos aquí de que esta racionalidad nos divide en el conocimiento que nosotros podemos experimentar como lo verdadero o lo válido. Por un lado, entonces, tenemos aquel que proviene de los métodos racionales, de la metodología de la investigación científica, de aquellos dogmáticos donde uno lo que hace es aceptar esa verdad como una cuestión que no tiene explicación, sino que es sobrenatural, que viene del más allá. Y la otra es el arte, donde nuestros procesos de comprensión de si algo nos gusta o no nos gusta, parte de los sentimientos y sensaciones que cada uno tenga. La tercera variable que vamos a aplicar es la sistematicidad. La ciencia es sistemática, organizada en sus búsquedas y en sus resultados. Y para eso construye sistemas de ideas organizadas coherentemente, incluye el conjunto de conocimientos en forma amplia. Y ahí están todas las partes en las que uno va construyendo ese conocimiento. La cuarta es la generalidad. Trata de que cada conocimiento parcial sirva como puente para alcanzar una comprensión de mayor alcance hacia lo universal, hacia lo general. Y el último es la falibilidad, que reconoce explícitamente la propia posibilidad de equivocación, de que podemos cometer errores en esa interpretación que hacemos de la información que vamos construyendo a partir del proyecto de investigación. En esta conciencia de sus limitaciones es donde reside la capacidad de la ciencia para autocorregirse y superarse. De hecho, hoy encontramos que no hay ninguna ciencia que resulte exacta.
a partir de los descubrimientos de Euclides y otros grandes científicos, ya reconocemos que la matemática puede dar lugar a nuevas interpretaciones y nuevos conocimientos que van como reconociendo que pueden haber errores en lo que se consideraba una de las ciencias exactas. La ciencia tiene como objetivo resolver los interrogantes que se plantee de acuerdo a su objeto de estudio, que puede ser explicar o describir un fenómeno en particular de la realidad, o, si somos más abarcativos, la realidad en su totalidad de un fenómeno que estamos estudiando. Vamos a ver cómo clasificamos a la ciencia. Y en esto quiero decir de que hay múltiples clasificaciones. La que vamos a tomar nosotros es la reconocida desde los órganos acreditadores del conocimiento que se imparte en la universidad, y podemos dividirlas en dos tipos de ciencia. Aquellas ciencias que son formales, es decir, aquellas que se construyen sobre la base de proposiciones que se hacen, y las empíricas, que van a tener que ver con los procesos de experimentación o con los procesos que tienen que ver con su capacidad de determinación racional de los resultados a partir de la experiencia sistemática que se aplique. Y en este sentido, las ciencias empíricas las podemos dividir en aquellas que son del saber técnico, que tiene que ver con la física, la química, la biología, la nanotecnología, por ejemplo, las nomológicas, que son proposiciones más abstractas, y o las de observación del mundo histórico, como la historia, la sociología, la antropología, etc. Entonces ahí también hay otra subclasificación que se puede adoptar, que tiene que ver con las ciencias sociales por un lado y las ciencias históricas por el otro. En este aspecto, Dogan y Fair plantean como cierto ciclo vital de las disciplinas sociales. Entonces aparece una fase 1 que es fundacional, donde hay un patrimonio científico originario, un capital adquirido, y ese momento de anclaje o formación de un núcleo disciplinario inicial. De hecho, las disciplinas emergentes a partir del siglo XX han hecho que se multiplique el conocimiento científico en su clasificación. Es decir, que han aparecido nuevas disciplinas que van nutriendo el conocimiento científico. Hoy podemos decir que hay cerca de 40.000 disciplinas científicas donde van adoptando un modelo de clasificación que es regulado desde la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, que se supone que es la biblioteca que tiene un patrimonio más rico y que tiene un alcance a nivel global mundial. La fase 2 es la fase de expansión que produce la emergencia de nuevas disciplinas, donde hay un enriquecimiento de este patrimonio inicial de conocimiento que van a abrevar en esto para ir construyendo nuevos conocimientos a partir de el grupo de científicos que consideramos inmersos en la producción de conocimiento científico. A este grupo de científicos a nivel global lo vamos a llamar colegio invisible, porque es como una suerte de encuentro de numerosos actores que producen conocimiento en distintas partes del mundo y cumplen con ciertas reglas que se imponen para reconocerlo como un producto de una investigación científica. Ese colegio invisible es el que propone un conjunto de normas para la producción, y eso es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de esta asignatura.
Y luego viene una fase 3, donde a partir de esta fundación y expansión del conocimiento, empieza a especializarse ese conocimiento, fragmentando las disciplinas en numerosas subdisciplinas que van alcanzando lo que se llama una base epistémica. La epistemia es la forma en que se hacen las cosas en esa disciplina, reconocido en ese colegio invisible. Y estos criterios que se aplican permiten ir encontrando una fragmentación que va a hacer al crecimiento geométrico que va alcanzando el conocimiento científico y produciendo avances en la humanidad. Y la fase 4, que es de hibridación y amalgama, donde hay una recombinación de especialidades, por ejemplo, la telemedicina, donde nuclea a diferentes formas de ir trabajando, o la nanotecnología, que es el estudio de aquellas cosas no visibles desde los sentidos y que se aplica a la tecnología para poder verlas, como por ejemplo la biología molecular, el desarrollo de nuevas transmutaciones genéticas que se van viendo, o la idea de ir construyendo modelos de vida artificial, la inteligencia artificial, otro ejemplo que ustedes pueden tener, donde lo que se va viendo es que hay como una suerte de hibridación y amalgama, es decir, que de alguna manera los conocimientos se van poniendo en una situación que por analogía van explicando fenómenos de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver la teoría de sistemas en muchas asignaturas de ustedes. La teoría de sistemas hoy se aplica al conjunto de las ciencias administrativas y contables. De las ciencias económicas tenemos múltiples ejemplos de ello, y sin embargo es una teoría que se enuncia desde el modelo biológico, es decir, sale de la disciplina de la biología y luego se va adaptando a distintas situaciones de la vida en sociedad. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Digo... Bien, profe. No, perfecto, profe, se entiende re bien. Bueno, bárbaro. Lo que quisiera es que me cuestionen en esto que vamos viendo para poder un poco fortalecerlos en la comprensión que luego van a tener que tener de los materiales que le vamos a poner a su disposición. Bien. De alguna manera ahora vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la cotidianidad que escuchamos en los medios de comunicación o en este intercambio que aparece en el seno de la sociedad, con amigos, con parientes, con oponentes, con lo que ustedes quieran, que es esta suerte de empezar a mirar cuál es el sentido de esta trilogía que tiene que ver con conocimiento, ciencia y poder. En principio, el conocimiento básico es algo que se pone a disposición de la humanidad. Es una cuestión de la producción de la ciencia que se pone al servicio de cualquier persona en el mundo que quiera utilizarlo para mejorar los procesos o las cuestiones que tienen que ver con un bienestar general de la sociedad. Un claro ejemplo de ello es esta pandemia del COVID-19 y la producción de vacunas. Como ustedes verán, hay en esto todo un proceso científico, pero a la vez político. Y eso tiene que ver quién es el propietario del conocimiento que permite ir utilizando esto que produce la ciencia para ponerlo al servicio de la humanidad. Y ahí aparece la tercera pata de la historia, que es el poder. El poder para empezar a generar ciertas condiciones en que se desarrollen ciertas prácticas sociales para poder
transitar libremente, para poder vivir en un ambiente de libertad donde ustedes puedan elegir lo que quieran hacer, ¿no? Y este poder, utilizando el mismo ejemplo, aparece, por ejemplo, poniendo barreras de entrada a determinados lugares. Ahí podemos ver, por ejemplo, la situación de confrontación que va existiendo más allá del beneficio general que significa poner en protección de esta pandemia a partir de esta enfermedad a el conjunto de la sociedad. Ahí ustedes pueden ver lo que sucede en múltiples países de Latinoamérica, donde muchos de ellos no alcanzan a tener la capacidad de contar con suficiente aparato de vacunas para poder inmunizar a la totalidad de la población, y con lo cual se lo pone en situación de riesgo a un gran conjunto de la población. Ahí es donde se ve cuál es el poder real que existe en cada situación dentro del mundo. Es decir, acá estamos peleando una suerte de situación de dominio de la economía sobre la política. Entonces ustedes ahí van entendiendo esta tríada, cómo se va desarrollando. La ciencia produce conocimiento y el conocimiento está disponible como un valor importante dentro de la sociedad. Pero ese conocimiento por sí solo requiere de un proceso de maduración. Es decir, por un lado tenemos que la investigación va a producir un conocimiento, pero ese conocimiento, para que sea útil para la sociedad, va a tener que transformarse en una tecnología que permita masificar este conocimiento en elementos que puedan ser utilizados y apropiados por parte de la sociedad. Ese conocimiento que produjo la ciencia generalmente lo hacen con cierta idea o avidez de ir usándolo para los procesos económicos en las relaciones de intercambio que se dan en una sociedad. En consecuencia, ese conocimiento, a partir de la transformación de la tecnología para ser usado por la sociedad, empieza a tener un costo. Entonces, ese conocimiento, por ejemplo, de la producción de vacunas, ya no es propiedad de la humanidad, sino que pasa a ser propiedad de determinados laboratorios. Y en consecuencia ahí es donde se ve que la tercera pata empieza a intermediar entre ese poder que tiene que ver con las regulaciones que el Estado va a plantearle, mientras que la suerte de extorsión que genera la economía al decirle, bueno, pero yo no voy a producir lo que vos querés. En consecuencia, no vas a poder llegar a la cantidad de gente que vos tenés que llegar. Entonces vemos en este fenómeno político cómo se ha dado en nuestro país esta situación de poder, donde Argentina tuvo que salir a negociar con la Sputnik, que no es aceptada en Europa ni es aceptada en Estados Unidos, no porque no tenga efectividad, sino porque proviene de un lugar donde esa capacidad económica queda en un lugar que no es manejable para estos centros de poder. Entonces, ¿a quién le conviene que se venda la Sputnik? A los rusos. ¿A quién le conviene que se venda la Moderna y la Pfizer? A los norteamericanos. Entonces, ahí o la AstraZeneca a los británicos o la Sinopharm a los chinos y a los hindúes. Entonces, ahí lo que uno está viendo es cómo el conocimiento científico, en pos de alcanzar un mejor bienestar de la sociedad, va a depender muy fuertemente de que ese conocimiento básico se transforme en una aplicación tecnológica, pero ahí aparece el obstáculo económico, que es donde el poder tiene que actuar para que ese conocimiento pueda ser aprovechado por todos. Quizás ustedes no se recuerden, pero Jonas Salk donó sus conocimientos
para que los laboratorios produjeran una vacuna con la condición que sea accesible para todos. Es decir, que debería tener un bajo costo y poder ser vacunado todo niño o niña que existiera en la humanidad. Y de esa manera se fue erradicando la poliomielitis como una enfermedad devastadora, que tuvo mucho que ver esta idea de un poder que el propio científico fue generando para poder torcer esta producción desde el punto de vista económico y político. ¿Se entiende? Entonces ahí aparece fuertemente la otra cuestión, que es la ética, la verdad y la utilidad de la ciencia. En muchos casos, la ética la podemos ver desde tres visiones o desde tres dimensiones de abordaje. Es decir, la ética son aquellos valores que el sujeto presenta en su fuero íntimo. Es decir, que la ética se construye desde cómo quiere que las cosas sean la persona con su conjunto de valores presentes. Por otro lado, existe valores que son morales, que se escapan de esta ética y que tienen que ver con la cuestión de la sociedad. Y aquellos que son globales, que tienen que ver con la humanidad. Entonces ahí, la verdad y qué utilidad tiene esta verdad van a ser parte de la ética que el individuo tenga. Por ejemplo, la famosa vaca Dolly, que es la generación de una oveja a partir de manipulaciones genéticas que se hacen en un laboratorio, ¿no? Esta idea, que por ahora aparece como de ciencia ficción, es la idea de clonar a una persona. Imagínense, ustedes se llaman Juan Gómez y de golpe en un laboratorio hacen 10 Juan Gómez, idénticos a ustedes, porque lo que hacen es reproducir la cadena genética y le dan la condición que el cuerpo humano va generando las madres en su unión con un padre que promueve la unión entre un espermatozoide y un óvulo. Acá lo que hace el laboratorio es que toma esta cuestión genética, que es el ácido desoxirribonucleico de las células, y la planta dentro de un proceso de laboratorio, generando que esas células se vayan multiplicando y conformando un nuevo ser. ¿Humano? Esta es la pregunta. O sea, entramos ahí en esta cuestión de decir hasta dónde la utilidad de la ciencia respeta esta ética a pesar de que sea una verdad, ¿no? Entonces, hasta dónde la verdad es reconocible por el conjunto de la sociedad en el marco de una ética en la producción de conocimiento. El otro caso extremo es Albert Einstein. Albert Einstein, en sus estudios sobre la relatividad y tratando de encontrar la velocidad de la luz, porque su teoría es que la materia, cuando alcanza la velocidad de la luz, se transforma en energía, su famosa fórmula E igual a m por c al cuadrado. Es decir, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En esa tarea de ir encontrando la verdad para demostrar su teoría, que luego lo demuestran otros porque él no alcanzó a demostrarla, va produciendo una serie de deformaciones de la materia donde explora la fisión del átomo en su núcleo y transforma eso en una gran fuente de energía. Ahora bien,
¿Dónde la podemos utilizar a esa energía? Esto lo toman los norteamericanos, lo hacen emigrar de Alemania a Estados Unidos y generan un poderoso elemento destructor, que es la bomba atómica, que mató en un solo minuto millones de personas en Hiroshima y luego en Nagasaki. Y con eso se cerró la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí uno se empieza a pensar desde el punto de vista de la ética. ¿Valió la pena matar a esos millones de personas para que se cierre un ciclo de enfrentamiento a nivel global como la Segunda Guerra Mundial? Eso se los dejo a su criterio. Ya tiene que ver con la forma en que cada uno ve a la humanidad y sus valores. Consecuencia aquí, aparece esta contradicción donde hay una verdad, que es la producción científica, que tiene una ética que puede tenerlo el investigador, pero no el que financia la investigación. ¿Y cuál es la verdadera utilidad de la ciencia? Entonces, en base a esto me gustaría escuchar de ustedes, a ver, al menos algunos casos que se atrevan a hablar, y más allá de nombres que veo en la pantalla con pocas cámaras abiertas, a ver, ¿qué piensan de esto? ¿Cómo ven esta cuestión de la interacción entre la ética, la verdad y la utilidad de la ciencia, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta estos dos fenómenos que les he planteado, el del COVID y el de la energía nuclear. A ver, Marcelo Lionel, ¿estás ahí o sos una imagen nada más? Hola, profe. Bien, vale, te escuchamos. A ver, ¿qué pensás de esto? Y de la bomba atómica, tengo dos pensamientos ahí. Es que uno sería de que tuvo razón, pero fue necesario matar a tantas personas inocentes para acabar con eso. Sería ahí, y como Ahora que yo ahí te queda la hago duda. una repregunta. ¿Y Sí. seguiríamos viviendo años de enfrentamiento con hambre y mucha sangre en distintos lugares del planeta? Y para mí sí, siempre hubo hambre y va a haber como hambre, digamos, en todo el planeta. Aunque se acabe la guerra pocos años después o antes, hubiera ido también los mismos problemas, digamos. Bien. Entonces estamos de acuerdo en que esa energía atómica aplicada a un uso razonable dentro de la humanidad, como las centrales nucleares que tenemos aquí en Atucha o la planta de agua pesada de Arroyito en la zona de Río Negro, Neuquén, ahí sí estamos hablando de una utilidad positiva. Sí, es muy factible, digamos, y muy bueno Entonces para las personas. entonces te desafío a que veas el fenómeno de Chernobyl. Y Ah, por después los dos. hablame de nuevo. Y después hablamos de nuevo. ¿No? Bueno, Hay una sí, miniserie increíble que marca el desastre de Chernobyl y sus consecuencias para la vida en sociedad, ¿no? sí, Me parece interesante que puedan ir viendo para poder entender esto de la ética, la verdad y la utilidad de la ciencia, ¿no? Y darse cuenta de cómo conocimiento, ciencia y poder van de la mano, ¿no? Es como que esas tres cosas fortalecen o matan cualquier poder existente dentro de la humanidad, ¿no? A ver, Héctor, usted que ha aprendido la cámara, ¿qué opina? Sí, bueno, en cuanto a todo este tema, el fin nunca justificó los medios. Ujú. Eh, Bien, yo creo que siempre los avances tecnológicos generaron en las personas más grandes que en los más jóvenes un efecto de rechazo, ¿sí? Porque la adaptación de la persona mayor es mucho más lenta que la de la persona más chica. Entonces, bien. por eso la diferencia de pensamiento siempre entre los grandes y los chicos. Y está bueno la reflexión. Ahora yo te pregunto, digamos,
en este sentido de la relación entre ética, verdad y utilidad de la ciencia, ¿hay un rechazo a la verdad en favorecer ciertas prácticas sociales que están instaladas en el modelo cultural que tratamos de defender? No, no se rechaza. Ajá. Todo está de acuerdo a la generación que lo mire. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la parte de la actualidad, hoy salió al público el tema de la legalización de la marihuana y vi muchos comentarios en redes sociales y de acuerdo a la edad de quien comentaba era el rechazo o la aceptación de la idea, simplemente de la idea. Bueno, yo soy profesor de políticas públicas también, ¿no? En la facultad. Y una de las cosas que planteaba es que el primer debate serio que hubo en la sociedad argentina es el debate sobre el aborto. Sin embargo, fue un debate donde precisamente los fundamentos eran más dogmáticos que científicos, ¿ya? Sí. Entonces ahí cuando uno se pone a pensar en esta situación, hasta dónde la utilidad de la ciencia, ¿ya?, se puede aplicar libremente en cualquier seno de la sociedad. Es decir, en cualquier sociedad del mundo que presentan culturas totalmente diferentes. Digo, si vos planteás la homosexualidad en nuestro país, hoy está reconocida, pero andate a Irán, andate a Irak o andate a Siria, y donde la homosexualidad está penada con la pena de muerte, ¿ya? Sí. O sea, ahí vemos claramente de que el aborto directamente ni se piensa en esas sociedades tan reaccionarias. ¿Por qué? Porque basan su estructura social en cierto conocimiento dogmático. Es decir, regula la vida en sociedad el Corán. Y si el Corán no lo dice, no puede existir. Ya, ni siquiera no está permitido. No puede existir para ellos. Hay una negación absoluta. Entonces la verdad es una verdad media, es una verdad oculta en muchas de las cuestiones, porque hay situaciones de un libro que se escribió hace 2000 años que hoy no lo puedes contemplar, porque la vida en sociedad ha cambiado, ¿no? Y el conocimiento. Adopto la frase de usted que dice bueno, que el científico tiene la ética, pero no quien la financia. Ese es un tema problemático, ¿no? Bueno, a ver, escuchemos al otro género. A ver, Natalia, Mayra, Luz, Milagros, cualquiera puede hablar, ¿no? Buenas, profe. Vamos Justamente, ahí. Me estaba recordando sobre el tema del COVID y sobre esto de la utilidad de la ciencia, de este hombrecito que salió, creo que el año pasado, no recuerdo su nombre, que fue cuando comenzó el consumo, que Liliana Canosa lo consumió incluso en televisión, que después afectó a un niño en manera grave en Perú o Bolivia, no recuerdo, que habían aceptado el uso de este pseudo medicamento para el tratamiento del COVID. Bolsonaro lo promocionaba. También. Y era, claro, mostrando el currículum del hombre que había estudiado en determinado lugar, que esto, que aquello, y mostrando la imagen aceptable que tenía, es que la gente, en su ignorancia, en el poco conocimiento que tenían, lo tomaron como una verdad. Y justamente eso me hizo recordar hasta dónde llega la utilidad, la verdadera utilidad de la ciencia y el verdadero conocimiento. Porque uno puede dar un conocimiento, pero no significa justamente lo que dijo. No hay ninguna verdad absoluta y mucho menos en la ciencia. Así es. Y con relación al debate este que hablábamos del aborto, ¿no? Vos como mujer, ¿qué pensás? Bueno, personal, yo tengo una postura a favor, pero aún así no me pareció que realmente hubiera, como usted dijo, no me pareció que realmente hubiera un debate justo más allá de la idea de, por ejemplo, por un lado mata bebés y por el otro lado que decían son unos fascistas misóginos. Estamos afectando más a la postura y dejamos de lado el razonamiento. Si decimos, es una cuestión de salud pública, pero ¿por qué es una cuestión de salud pública?
es una cuestión social y ¿a quiénes afecta? ¿A quiénes puede llegar a afectar? Porque, por ejemplo, nunca dijeron la otra contraparte, que estaba viendo el otro día en Ecuador un caso de un juicio que le ganó el padre de la criatura a la madre porque ella había decidido abortar, pero él estaba en contra y acá nunca se vio la postura de la contraparte. De los padres, Sí, exactamente, de los hombres. del A hombre. ver, pero lo que yo voy es, de alguna manera hay una verdad a medias Claro. en lo que decías, ¿no? Porque la cuestión sanitaria desde el punto de vista social es que si vos tenés un capital importante, podés pagarte una clínica privada donde te Sí. hacen un aborto y no tenés problema. Estás con todos los cuidados que eso pueda tener a partir del dinero que pagás. Sí. Pero aquella Y, chica que no tiene claro, y el la dinero clandestinidad, suficiente. y por ejemplo, esa es otra cuestión que, bueno, personalmente me ¿Sabés parecía cuántas horrible. mujeres mueren por abortos clandestinos? No, y que no haya un número certero y además, por ejemplo, para mí es muy importante, es muy importante la determinación del tiempo en el que esté permitido, que eso fue algo que también atacaron muchísimo la contraparte del aborto, que decían que cuando salieron a decir eso de que iba a poder ser hasta los 6 meses, algo así que me parecía lo más ilógico y demente que hubiera escuchado en la vida, porque nadie en su sano juicio pensaría en esa como una fecha probable de realizar una intervención. Pero hay una determinación que es racional en esto. ¿Cuándo considerás que existe el sujeto como entidad social? Claro. ¿Cuando es un feto o cuando nace? Cuando Claro. sale del útero de la madre. Y eso también es, por ejemplo, otra cuestión que se da en nuestro país, que en el caso, nosotros sabemos, cualquiera que haya hecho derecho civil, que si no nace con vida no se lo considera persona. Pero Exactamente. es un ente natural, o sea, es una Ahora, persona yo desde aparte. la racionalidad, sin compartir esto, te puedo decir, pero escúchame, ¿cuántos DNI hay de fetos? Claro. Ninguno. Porque el registro civil te reconoce como persona recién después cuando nace y con un certificado del médico que indica que nació. ¿Ya? Sí, Entonces, ¿qué vamos a considerar como vida? ¿El nacimiento o la gestación? Ahí entra en una cuestión ética absoluta, es decir, que nosotros ahí vemos claramente que es una interpretación racional de un proceso biológico, ¿ya? Y pasa por la ética, lo que cada uno de nosotros vaya a considerar como verdad. Porque si yo considero a la iglesia, la verdad es una. Si yo considero al científico, voy a tener otro tipo de verdad. Y si considero la política, voy a tener una tercera verdad, ¿no? sí. Es decir, desde el derecho civil es una convención política, es un modelo contractual que aparece dentro de nuestra sociedad. Ahí aparece el derecho civil, que es el derecho que todo ciudadano tiene. Pero ya la categoría ciudadano es una convención política. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos entender que ahí entramos como en tres verdades concomitantes para explicar un solo fenómeno. Y esa es la problemática de las ciencias sociales. Que vos podés tener diferentes visiones de un mismo fenómeno visto desde cada una de estas posiciones. De un conocimiento dogmático, en el caso de la Iglesia, de un conocimiento político de parte de la política y de un conocimiento biológico que tiene que ver con el desarrollo de la vida, ¿ya? Entonces, lo que les quiero dejar con esto es esta problemática de la cuestión de la ética, la verdad y la utilidad de la ciencia, pasa por este primer criterio que vimos, que es la racionalidad y la objetividad de este conocimiento científico. La objetividad la vamos a dar nosotros en forma abrumadora, cuando necesitemos tomar postura delante de un caso, ¿ya?
Sí. Bien, sigamos entonces adelante. Vamos a empezar a entender, de alguna manera, cómo las disciplinas van tomando en cuenta estas miradas disímiles que se encuentran en determinados fenómenos que van a ser explicados racionalmente y como objetividad. Como vimos en el reciente caso que planteábamos del aborto, pueden haber situaciones donde la política puede interpretar algo que la biología puede darlo desde otro lugar y con otros argumentos. Entonces, no hay un conocimiento diferente, sino que hay posiciones en el pensamiento racional que van generando diferentes formas de construir ese conocimiento. Entonces, el que crea esta noción de la revolución del conocimiento científico es Thomas Kuhn, y es el que crea el concepto de paradigma para explicar cómo la ciencia va dividiéndose, aún sobre el mismo fenómeno, en diferentes formas de ver la realidad. Lo que planteaba Kuhn está en esta frase: la física de Aristóteles, el Almagesto de Ptolomeo, los principios y la óptica de Newton, la electricidad de Franklin, la química de Lavoisier y la geología de Lyell, estas y muchas otras obras sirvieron implícitamente durante cierto tiempo para definir los problemas y métodos legítimos en un campo de investigación para generaciones sucesivas de científicos. La física de Aristóteles va cayendo cuando deja de verse los fenómenos percibidos sensorialmente y empieza a construirse la física cuántica, que es cuando vemos los fenómenos que no son visibles a la vista de los sentidos, entendiendo los sentidos como todos los sentidos del humano, ¿no? La física cuántica aborda ciertas cuestiones que Aristóteles no se lo había planteado porque no tenía posibilidad de poder observarlos, ¿no? Ptolomeo, cuando genera su teoría de que la Tierra era el centro del universo, no tenía esta capacidad de poder observar el movimiento como hoy se observa, ¿no? De alguna manera, si bien fue más temprano que las otras revoluciones científicas que se dieron en distintas disciplinas, cuando aparece Galileo con su telescopio y que empieza a observar el movimiento de los planetas, se da cuenta que, de alguna manera, la teoría que planteaba Ptolomeo, que había servido durante 10 siglos, ya no servía, ¿no? Lo mismo pasa con los principios y la óptica de Newton, cuando empiezan a encontrarse formas de medición de la velocidad del sonido, de la velocidad de la luz, que de alguna manera van cambiando la mirada que existía sobre estos principios que planteaba Newton, ¿no? Nosotros en el secundario todavía estudiamos las leyes de Newton, pero las estudiamos porque es una parte de la física. Es como que aquello que es tangible, que se ve. Y así podemos encontrar múltiples casos, ¿no? Entonces, lo que él plantea es que estaban en condiciones de hacerlo así debido a que compartían dos características esenciales. Su logro carecía suficientemente de precedente como para haber podido atraer a un grupo duradero de partidarios, es decir, de científicos que compartían esta visión de ese conocimiento, alejándolos de los aspectos de competencia de la actividad científica. Es decir, no había otro grupo de científicos que pudiera oponerse porque no tenía los medios para aprobar esta situación. Y simultáneamente eran los bastante incompletas para dejar muchos problemas para ser resueltos por el redelimitado grupo de científicos. Es que hay muchas cosas que no se explicaban en estas teorías que eran fundacionales y que permitían entender ciertos elementos de este fenómeno, ¿no? Entonces, él sigue con, voy a llamar de ahora en adelante, a las realizaciones que comparten esas dos características, paradigmas. Es decir, que el logro
no tiene suficientes precedentes como para poder atraer a otras gentes. Es decir, que ellos miran las formas de hacer las cosas de una manera, y esa manera es la que la aplican. Entonces se inscriben en ese paradigma. Y que de hecho hay cosas que no pueden explicarse dentro de ese paradigma. Entonces este término paradigma se relaciona estrechamente con lo que llamamos la ciencia normal. Aquella ciencia que está validada, aceptada por este colegio invisible y que todo científico reconoce como verdad. Entonces él sigue con que al elegirlo deseó sugerir que algunos ejemplos aceptados de la práctica científica real incluyen al mismo tiempo ley, teoría, aplicación e instrumentación, proporcionan modelos de los que surgen tradiciones particularmente coherentes de investigación científica, ¿no? Este fenómeno que se da en una mirada totalmente disruptiva de lo que era el conocimiento científico hasta esa aparición de la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, transforma la totalidad del conocimiento científico, dando lugar a una multiplicidad de nuevos paradigmas que explican fenómenos que no están resueltos en ese paradigma originario, ¿no? El estudio de estos paradigmas es lo que prepara principalmente al estudiante para entrar a formar parte como miembro de la comunidad científica particular. Es decir, ustedes van a estudiar dentro de un paradigma que puede ser diferente. Si ustedes ven la economía, por ejemplo, existen diversas escuelas del pensamiento, incluso dentro de los paradigmas. Una cosa es que yo mire la economía desde una perspectiva liberal, tomando como base fundacional los escritos de Adam Smith, o me planteé una suerte de disrupción con esto de la economía vista desde el paradigma marxista, donde ahí el marxismo me va a cambiar hasta los nombres de las cosas, donde me va a enfocar como que el objeto de estudio tiene que pasar del individuo a la sociedad. Entonces, hay como una suerte de posturas diferentes de cómo observar un mismo fenómeno, que es la producción de bienes y servicios y las relaciones de intercambio que se dan en la sociedad. Entonces, van a escribir a un conjunto de pautas que ustedes van a considerar como verdad, porque es lo que le enseñan. Pero este es un error, y esto se lo sugiero yo. Desde el punto de vista de esta asignatura, nunca miren las cosas desde un solo lugar, sino que vayan viendo también otras posiciones teóricas que les permitan comprender con una mayor situación de criticidad aquello que van a tomar como verdad. Entonces siempre queda ese espacio de la duda cognitiva que nos lleva a explorar nuevas formas de ver las cosas. Es decir, de dejar un solo paradigma y empezar a mezclarse con otros paradigmas que nos nutre de mejores saberes para enfrentar críticamente la realidad, ¿no? Entonces, los científicos van a estar dentro de un modelo de producción que es el paradigma. Ahora, puede haber otro grupo de científicos que estén en otro modelo de producción, ¿no? Y la práctica raramente va a despertar desacuerdo porque los fundamentos van a estar claramente expresados en esa producción. Entonces, se entiende que este conocimiento es verdad en la medida que suceda A, B, C, D, E. Ahora, si sucede E, F, G, ya estoy en otro paradigma. En consecuencia, estoy mirándolo desde un lugar distinto. Deja de ser verdad para acá y pasa a ser verdad para el otro lado, ¿no? Los hombres cuya investigación se basa en paradigmas compartidos están sujetos a las mismas reglas y normas para la práctica científica. Es decir, que puede darse en ese sentido una mirada que va a ser más compleja, que va a incorporar otros elementos de conocimiento que permite que su mirada sea más crítica.
La tesis que elabora Kuhn sobre los paradigmas surge desde la perspectiva de la historia de la ciencia, donde él ve cómo va evolucionando el conocimiento científico y cómo aparecen diferentes formas de ver la realidad, ¿no? Generalmente toda su teoría pasa por plantear proposiciones sociológicas o de psicología social relacionada con la perspectiva de la historia de la ciencia, ¿no? Consecuencia, la ciencia también es susceptible de un abordaje en términos de las ciencias sociales. Kuhn dice que recurre a la psicología social, aunque él afirma que le gusta más el tema de sociología y no una psicología individual, ¿no? Porque él está dentro de una mentalidad más colectiva que particular. En consecuencia, es más prudente decir que es algo sociológico del conjunto de la sociedad y no de una psicología social que es cómo interpreta cada sujeto libremente la realidad. La sociología de la ciencia ha cambiado evidentemente a partir de estas propuestas que hace Kuhn, ¿no? Hay dos grupos donde la idea de un ethos peculiar de la actividad científica que plantea Merton, que tiene diferentes grados de aceptación y de crítica por parte de este colegio invisible, y un programa muy fuerte que la Escuela de Edimburgo de los años 70, que plantea una visión en términos de intereses cognitivos y sociales, cuestionando a las concepciones que la explican en función de razones, como esto que veíamos hace un momento en esta idea de la suerte de conocimiento, ciencia y la parte de poder, ¿no? Esta idea de donde yo coloco la verdad para que sea fácil de manejar desde un punto de vista de un paradigma dominante, es decir, aquel paradigma que me permite someter a un conjunto de la sociedad a aquellos designios que yo pretendo. Entonces, Kuhn lo que hace es elaborar categorías que son orden científico, poder, autoridad, control y dependencia, que mezclan todo esto que estuvimos planteando hace un momento, ¿no? Esta idea de decir, bueno, el orden científico va a estar sujeto a un poder o a una autoridad que inhiba la producción de nuevos conocimientos. Debe existir un control y una dependencia, por ejemplo, del Estado o de grupos económicos en la generación de nuevos conocimientos. Ahí es donde empieza la crítica de Thomas Kuhn al concepto de la comunidad científica y la puesta en relación de determinadas estructuras cognitivas con series de redes específicas de poder y autoridad. Lo que hablábamos de la bomba atómica, ¿no? Surge como un conocimiento de encontrar una demostración de la teoría de la relatividad donde se vuelca a una producción de una energía hasta ese momento desconocida que produce un efecto destructivo para toda la humanidad, ¿no? O esta situación que les decía, bueno, pero haciendo buen uso de eso, no nos exponemos a una situación como Chernobyl que dejó una mutilación absoluta de muchísima gente y obviamente con problemas que generaron una vulnerabilidad de la vida en ese lugar geográficamente delimitado, ¿no? Entonces ahí aparece como que fuertemente es una cuestión sociológica de decir, bueno, vamos a ver cómo se dan estas relaciones de orden científico, poder, autoridad, el control o la dependencia de ese control que tiene la sociedad como medidas de protección, ¿no? Les dejo esto como un elemento de reflexión y análisis para pensar cuando tengan que hacer el planteo de un problema de investigación, cómo se conjugan estas categorías para poder tomar una posición al respecto. Y de ahí entonces vemos de que existen dentro de las ciencias sociales múltiples paradigmas, ¿no? Creo que el ejemplo que usamos del aborto marca claramente que yo puedo estar mirando el mismo fenómeno desde paradigmas totalmente distintos, ¿no? ¿Qué plantea Habermas? Es un experto en comunicación, todos
creo que deberían leerlo alguna vez en su vida, ¿no? En los paradigmas se refleja la comprensión que del mundo y de sí tienen los colectivos, porque mezclan todos estos elementos que Kuhn planteaba como la sociología de la ciencia, ¿no? Sirven de manera inmediata a la interpretación de los horizontes de aspiración y de expectativa que cada uno de nosotros tiene, ¿no? De allí que para toda teoría de la sociedad, la conexión con la historia de la teoría represente también una especie de test o prueba de validez. A eso se refiere, ¿no? Cuanto mayor sea la naturalidad con la que pueda recoger, explicar, criticar y proseguir ideas tradicionales teóricas anteriores, tanto más inmunizada se verá contra el peligro de que en la propia perspectiva teórica solo se hagan valer subrepticiamente intereses particulares. Acá hay un cuestionamiento claro de Habermas de la subjetividad del conocimiento científico, porque hay como una suerte de teñir ese conocimiento de la postura paradigmática que trae ese científico, ¿no? Esto que planteaba la compañera de ustedes claramente cuando hablaba de un medicamento que se reconocía por el que lo decía, no por la validez de una experimentación científica siguiendo todos los protocolos de la investigación. Y generó mucho daño. Pero ahí hay una subjetividad del investigador que bajo el rótulo de científico se ofrece a dar a la sociedad un conocimiento que no estaba validado desde el punto de vista científico y que produjo muchos daños en el conjunto de aquel ser humano que estaba con una expectativa muy alta de conseguir una cura para un problema que lo aquejaba a gran parte de la humanidad, ¿no? A él y a gran parte de la humanidad. Entonces, este tipo de acumulación que se da en el conocimiento sociológico obviamente es intraparadigmático porque se va a dar hacia adentro, ¿no? Es un tipo de desarrollo diferente al propuesto por el modelo de conocimiento aplicable a las ciencias naturales, donde en las ciencias naturales lo que buscamos es una validez universal de ese conocimiento. A pesar de reconocer que esto no existe, sí la ciencia positivista, como se la denomina, la que viene de las ciencias básicas o las ciencias naturales, tienen que ver con la idea de un conocimiento de tipo universal, cosa que en ninguna ciencia social se arroga esa función en los conocimientos que produce, ¿no? La historia del pensamiento, de los conocimientos, de la filosofía, de la literatura, parece multiplicar las rupturas y buscar todos los erizamientos de la discontinuidad, mientras que la historia propiamente dicha, la historia seca, parece borrar en provecho de las estructuras más firmes la irrupción de los acontecimientos. Esto lo dice Foucault, un gran filósofo de la ciencia. Es decir, lo que hace Foucault es trabajar una suerte de genealogía de la ciencia, es decir, cómo se produce el conocimiento científico y de qué manera se da la aplicación que se observa. Foucault hizo una mirada muy crítica de la sociedad cuando elabora esta propuesta del panóptico, donde habla de un modelo de control que la propia sociedad fue generando a partir del Estado, ¿no? Y esta cercenación de las libertades o la capacidad de poder controlar el comportamiento de cada sujeto en su devenir de la vida, ¿no? Dentro de lo que es la sociología coexisten en la actualidad tres paradigmas, ¿no? El materialista histórico, más relacionado con una génesis marxista, el positivista, que tiene que ver con la idea de un conocimiento sobre la base experimental, y el interpretativo, que tiene que ver con toda una vigencia de una mirada cualitativa enfocada sobre un espacio y un tiempo determinado, donde hay un estudio limitado de casos y ese conocimiento se aplica para esas condiciones y no para otras.
cada una de estas posturas, de estos paradigmas que se dan en las ciencias sociales, suscita una distinta reflexión epistemológica cuyos resultados no pueden aplicarse a los restantes. Entonces, cualquier conocimiento que surja de estos tres paradigmas no son intercambiables entre sí. ¿Ya? Una gran autora, Basilacci de Gialdino, que tiene un efecto muy fuerte en todo lo que es el paradigma interpretativo, porque trabaja todo lo que es investigación de tipo cualitativa, o sea, no trabaja una frecuencia de casos similares que se van dando y que va a validar el conocimiento que estamos produciendo, sino que el interpretativo va mirando lo que sucede con el contexto y cómo interactúa con el fenómeno. En consecuencia, este modelo interpretativo nos da una visión más precisa de un determinado momento y de un determinado espacio geográfico y cultural, ¿no? Ella dice que al preguntarnos qué era la sentencia como producto de la acción del juez en una determinada situación social, nos encontramos que podíamos definirla como un acto de dominación, de control o de poder social, según nos propusiéramos al paradigma del materialismo histórico, sería de dominación. Al paradigma positivista estaríamos hablando de un control y al interpretativo de un poder de tipo social. En definitiva, son diferentes formas, como veíamos, de mirar el mismo fenómeno. Bien, continuemos. Esperen que voy a mirar, porque me aparecen estos mensajes, y no sé si alguien quiere entrar o no. Ariana Soto, díganos. Ariana, ¿has levantado la mano o fue un error de dedito? Ah, bien, bien. Sigamos entonces con lo nuestro. Actualmente la elección entre paradigmas no es una elección comunitaria en estos tres modelos que habíamos visto, ¿no? Y hay aspectos tales como la visión del mundo del investigador, sus experiencias, sus aspiraciones, desempeñan el mismo papel de relevancia que respecto de los investigadores de otras disciplinas. ¿Queda claro entonces lo que es esta mirada de los paradigmas? Sí, profe. Bien. Bueno, de 120 personas, que uno al menos me diga algo, estoy muy contento. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a meternos un poco más en esto de la coexistencia de los paradigmas siguiendo a Habermas, ¿no? Él plantea la idea de que coexisten tres mundos en la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Los que constituyen como sistemas de referencia que los que hablamos suponen en común en los procesos de comunicación, ¿no? El mundo externo alude a los mundos objetivo y social, y el interno al mundo subjetivo. Es decir, que para esta concepción de Habermas, el que habla, al ejecutar un acto de habla, entabla una relación pragmática con algo del mundo objetivo como totalidad de las entidades sobre posibles enunciados verdaderos. Algo en el mundo social, como la totalidad de las relaciones interpersonales que se dan legítimamente reguladas. Es decir, cuando ustedes entablan una conversación con el otro, están midiendo de alguna manera qué es lo que el otro espera escuchar y qué es lo que no va a considerar ofensivo para él, es decir, legítimamente regulada. Y algo en el mundo subjetivo, que es lo propio, como una totalidad de las propias vivencias a las que cada cual tiene un acceso privilegiado y que el hablante puede manifestar verazmente ante un público. Relación en que los referentes del acto que él habla aparecen al hablante como algo objetivo,
como algo normativo o como algo subjetivo. El hablante y el oyente, entonces, se entienden desde y a partir del mundo de la vida que les es común. Esto tiene que ver no tan solo con el idioma, sino con las costumbres que cada uno va construyendo a lo largo de su vida, ¿no? Esto es lo que él reconoce como el mundo de la vida. Entonces, siempre van a encontrar algo en común sobre algo en el mundo objetivo, otra parte en el mundo social y otra parte en el mundo subjetivo. Ahí, en este caso, lo que plantea Habermas es que la verdad, la rectitud y la veracidad son los criterios de verdad que se van a aplicar. El mundo de la vida, dice él, es el lugar trascendental en el que el hablante y el oyente se salen al encuentro planteándose esas pretensiones de validez. Es el horizonte de convicciones comunes a problemáticas en el que se da la acción comunicativa. El que tenga ganas de leer, léanlo a Habermas y van a entender muchísimo más los procesos de comunicación entre las personas, sobre todo para las carreras de las ciencias económicas, ¿no? Para Foucault, sin embargo, es necesario representarse el dominio de la episteme moderna, es decir, aquello que tiene que ver con la epistemología moderna, como un espacio voluminoso y abierto de acuerdo con 3 dimensiones ocupadas por las ciencias matemáticas y físicas, las ciencias que proceden a poner en relación elementos discontinuos, pero análogos, como el lenguaje, la vida, la producción, la distribución de la riqueza, y por último la reflexión filosófica que va a la esencia misma del sujeto. Entonces es como que acaban viendo que él distingue 3 tipos de mundos, lo que son las ciencias positivistas, las matemáticas, la física, todo aquello que respondan a procesos formales lógicos de la experimentación, y aquellas que están justamente en el enfoque de lo social, es decir, aquellas que no están sujetas a una demostración empírica, sino que se dan porque suceden a partir de los procesos que se van estudiando en esta suerte de definición temporoespacial que tienen los fenómenos, ¿no? Y por último, las reflexiones filosóficas que son propuestas para entender la vida, ¿no? Bien, entonces, ¿qué categorías vamos a considerar cuando se conforma un paradigma en las ciencias sociales? En primer lugar, el estilo de pensamiento puede ser sensorial, que atiende a los sentidos, puede ser una percepción del investigador como intuitivo, o puede venir de un razonamiento que se haga dentro de la investigación. Hay una segunda categoría que es la orientación contextual. Hay una cosa que es el fenómeno, un suceso que es lo que se produce y una forma de producir que es el proceso. Un lenguaje numérico, cuando es cuantitativo, verbal o lógico formal. Una vía de conocimiento que puede ser deductiva, parto de lo general y voy a lo particular, o inductiva, donde parto de lo particular y llego a lo general. Y referencias de validez, si el objeto es universal, si es un sujeto sociohistórico que corresponde a un momento de la vida en sociedad, o es un sujeto universal que está desprendido de lo cultural y vive en cualquier lugar. Por ejemplo, el fenómeno de la vida. En todos los lugares el niño nace de la misma manera, con diferentes tecnologías, pero de la misma manera. Sale del útero de la madre, ya sea por vía extemporea, como puede ser una cesárea, o por vía natural, cuando sale por los canales naturales de la mujer. Los paradigmas actuales que observamos dentro de las ciencias sociales es el enfoque positivista, que es empírico-analítico, pragmatista, que tiene una realidad objetiva, un enfoque sociohistórico, que conoce también como fenomenológico, hermenéutico, naturalista, interpretativo, con un sujeto temporal, sujeto a un espacio también determinado, y el racionalista, que es el hipotético deductivo o teórico de base empírica o el teórico analítico,
que están marcados por un pensamiento racional, como fuimos viendo a lo largo de esta última etapa, ¿no? Y acá les dejo un cuadro para que luego se sienten a mirar detenidamente y le pongan ejemplos a cada una de estas categorías, que les permita comprender, a ver, cómo se da un pensamiento sensorial, cómo se da un pensamiento introspectivo y cómo se da un pensamiento racional, ¿no? Y luego el cuadro les sirve para darle otras categorías que permitan comprender ese pensamiento, ¿no? Bien. En consecuencia, ya un poco avanzando hacia la finalización de la clase de hoy, el método científico es un método que tiene una estructura metodológica que está validada desde una disciplina que se llama la metodología de la investigación científica. Este momento, este proceso metodológico tiene 3 momentos. Un primer momento, que es el momento epistemológico, que luego lo vamos a abordar con detenimiento y en cada una de sus partes. Luego un segundo momento, que es el momento estratégico o la dimensión estratégica que tiene el proceso de investigación. Y el tercero sería el comunicacional, donde estoy mostrando cómo voy a mirar esta información que va recogiendo desde el momento estratégico con la base epistémica que he construido en este primer momento, para poder dar luego la comunicación de lo producido a través de este método científico, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la investigación es un proceso. Es un proceso que se lo denomina inacabado, nunca se termina, sino que cada uno de los momentos va generando una producción que puede llevarnos a considerar o rever aquello que hemos planteado anteriormente. Lo que sí es que hay una continuidad entre las distintas dimensiones. No hay una solución de continuidad. Yo no puedo armar una dimensión epistémica que esté separada de la dimensión estratégica y de la dimensión comunicacional. Las 3 tienen que estar articuladas y tienen que tener una homogeneidad en sí misma. Entonces, cuando ustedes generan la idea de una metodología de la investigación, tienen que pensar que es algo continuo, que está siempre en movimiento. Es decir, que yo tengo este proceso de diseño donde estoy llamándolo diseño porque estoy preparando lo que sería mi metodología de la investigación para lo que yo necesite. Y luego esto, que se llama diseño, va a ser validado por los pares, por los otros miembros de ese colegio invisible. Recién cuando está validado por los otros miembros de ese colegio invisible, adquiere la definición de proyecto de investigación. Entonces, queda claro de que es un proceso que tengo que armar un diseño y que cuando ese diseño se valide, estoy planteando el proyecto. ¿Qué tipos de investigación pueden ustedes realizar? Las investigaciones se transforman en mecanismos que de acuerdo a la profundización se le asigna una categoría, ¿no? Cuando yo conozco muy poco sobre algo, necesito indagar sobre cierto conocimiento básico que requiere para poder explicar el fenómeno. Entonces, un primer tipo de estudios son los estudios exploratorios, aquellos que van a construir una mirada, de alguna manera, de una indagación más profunda de lo que pretendo investigar. No voy a explicar el fenómeno, sino que voy a conocer más. Por eso es exploratorio, es decir, explora el campo de conocimiento sobre el cual voy a formalizar mi
diseño para luego pasarlo a proyecto. Un segundo tipo de investigación son los estudios descriptivos, que son aquellos que toman el conocimiento disponible, este conocimiento disponible ya está validado, y lo que hace es una mirada innovadora del fenómeno que estoy analizando como objeto de estudio. En consecuencia, los estudios descriptivos no aportan más que una mirada distinta de todo lo que ya se ha construido. Pero no hay un nuevo conocimiento, sino que lo que hago es aplicar el conocimiento disponible para poder generar mi proceso de investigación. Y por último, están los más profundos, los estudios correlacionales, por ejemplo, que son estudios de explicación de un fenómeno. O sea, van a generar un nuevo conocimiento a partir de este proceso de investigación. Estos estudios explicativos son propios de aquellos que se dedican a la investigación en forma profesional o grupos de investigación que están explorando un campo de estudio totalmente innovador. ¿Ya? Bien. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Me gustaría un poco que planteen si queda alguna duda o lo vamos a dejar para el próximo encuentro, dándole tiempo a que puedan revisar todo lo que vimos, reflexionar y de alguna manera poder comprender mejor la literatura que lo dejamos disponible en el campus. En el aula del campus, ¿sí? Lorena. Le quería preguntar del material que subieron, de los libros, ¿en cuál está lo que usted habló hoy? O sea, para A ver, leer. lo que yo hablé es una síntesis de cientos de libros o Ujú, de años de haber estudiado la temática, ¿ya? sí, Lo que trato de hacer es, fíjense que solamente estudiar a Foucault lleva una vida, estudiar a Habermas otra, entender a Thomas Kuhn les lleva bastante tiempo, más que un año y una carrera. Entonces, no se van a poder enterar de todo lo que plantean estos teóricos. Lo que sí les hemos dejado, por ejemplo, Gatman, que habla sobre el pensamiento administrativo y lo que es el conocimiento que se da dentro de la administración, o sea, haciendo un recorrido sobre las bases científicas que tiene la producción de conocimiento en la ciencia económica. Y los otros autores que le hemos planteado, Kuhn está el libro, pero el libro tiene 580 páginas y probablemente la mitad para ustedes sea chino básico. Así que les sugiero no tomarlo como referencia. Sí me parece interesante que lean el primer tomo de Juni Urbano, que lean Gatman dentro de la bibliografía que está disponible para ustedes y tomen 2 o 3 autores que hablen sobre el conocimiento en las ciencias sociales, que está plagado de autores dentro de Internet, ¿no? Buscando con cierto criterio de ver dónde se sitúa la producción, en que sean sitios como una biblioteca de tipo universitaria o una tesis que está validada por la defensa ante un tribunal académico, ¿ya? Esto es lo único que le sugeriría, Lorena. Bien, bien, gracias, profe. ¿alguna otra consulta? Bueno, aprovechen que tienen un fin de semana largo para poder rever las cosas. Dina, ¿usted quiere hablar? Sí, yo quería preguntarle sobre los estudios exploratorios, que no me quedó muy claro. Bien, los estudios exploratorios sirven para poder ampliar la base sobre la cual vos iniciás un proceso de investigación. Es decir, cuando vos conocés poco de la temática porque no encontraste antecedentes, porque no hay otros libros a donde apelar para buscar ese conocimiento, necesitas hacer tu propio avance desde el punto de vista teórico. Entonces haces una pequeña investigación que puede ser de revisión bibliográfica o de relacionamiento con otras disciplinas, de tal manera de que esto te permita
ir conociendo más sobre el fenómeno. ¿Está? Es un estudio básico y que solamente te sirve para aumentar lo que conoces sobre el fenómeno. ¿Alguien más? Gracias. ¿De nada? ¿Alguien más? Digo, se han ido bastantes, pero bueno, les sugiero que los que están vayan al aula, entren a la parte de grupos, conformen los grupos y empiecen a trabajar, ya que no tienen clase el lunes, por lo menos usen el tiempo para reunirse y empezar a trabajar en la definición de qué es lo que quieren hacer. Mercy, ¿usted levantó la mano? Sí, buenas tardes, profesor. Bueno, mi nombre es Mercy Gutiérrez, yo soy estudiante de intercambio, soy de Colombia. Aquí estudio Administración Pública y pues estoy cursando nada más 3 materias en la Universidad Nacional de Catamarca. Bien ahí. Sí, señor. Pues, profe, yo había elegido unas materias inicialmente que me comentaron que no podía tomar este cuatrimestre, entonces no pude asistir a la clase que hubo el lunes y pues no sé bien cómo es la dinámica de los grupos. Pues bueno, no tengo grupo y tampoco sé a qué carrera estoy inscrita aquí. Entonces, A ver, en esta cuestión de esta materia en particular, las carreras a las que concurre es contador público y licenciado en administración. ¿Ya? sí, señor. Esas son las dos carreras. Digamos, la licenciatura en administración tiene algunas materias que tienen mucho que ver con la administración pública, pero no es una orientación hacia administración pública. Es más bien una orientación hacia la administración de empresas. La facultad tiene otra carrera que es la licenciatura en gestión pública que sí tiene que ver con la parte que vos estás formándote en Colombia. Vale, profe, ya te entiendo. ¿Está? Pero de todos modos, la materia que estás cursando es una materia general y no tiene inconvenientes en que esto, digamos, se haga en cualquier disciplina, porque son métodos que se aplican dentro de lo que es la gestión y administración del Estado también. ¿Ya? ¿Qué otra materia estás tomando en la facultad? Estoy tomando finanzas públicas y métodos cuantitativos, porque pues estoy en el semillero de investigaciones, entonces también me fui por el lado de las materias que tenían que ver con investigación. Bien, bárbaro. De acuerdo. En políticas públicas yo tengo un alumno que es también de Colombia, que es de tu misma facultad y está haciendo políticas públicas conmigo. Sí, profe, pues yo la verdad no encontré la materia de políticas públicas o no sé si de pronto es que se me cruza con otras materias que tengo en la universidad de aquí. Entonces creo que por eso fue que no la pude tomar. Porque sí, Bárbaro. estaba. Simplemente te comento que dentro de la carrera de gestión hay un montón de materias que son afines a lo que vos vas a hacer. O sea, en fin, ya es simplemente una cuestión de afinidad que vos tengas con las distintas asignaturas. Pero bien, Mercy, bienvenida. En cuanto a los grupos, trata de ir viendo en el grupo de WhatsApp cómo podés contactarte con otros compañeros. Al resto de los compañeros les pido por favor que sean amables y que muestren la hospitalidad que siempre tenemos para nuestros visitantes, aunque sean virtuales. ¿De acuerdo? Así que les pido al resto del grupo que se ofrezcan como receptores de este pedido que hace Mercy.
veamos cuán hospitalarios somos en nuestra facultad. Muchas gracias, profe. Gracias a todos. Disculpe, profesor. Sí, Yolanda. Bueno, a mí me encantaría recibir la Mercy en nuestro grupo, pero nosotros ya tenemos 5 integrantes. Profe, Sí, Laura. a nosotros nos falta una. ¿La podemos poner, Bien. Mercy? Mercy, ¿te comunicas con Laura? Vale, listo. Ya te escribo por el grupo entonces, Laura. Dale. Muy bien, muchísimas gracias. Así se muestra la hospitalidad que tenemos. Bueno, gente, muchísimas gracias por vuestra atención. Los espero el jueves entre las 3 y las 3:05. Empezamos la segunda clase teórica. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Sí, Sol, dígame. Disculpe, ¿la clase de ahora la suben ahora cuando termina? Sí, ya le paso a Laura cuando termine de bajarla y ella le sube al canal de YouTube de la materia. Ya se les va a informar ella en el grupo, ¿ok? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien levantó la mano? Yo fui, profe, sin querer. Ah, bien. Ah, se le va el dedito. Sí. Bueno, vale. Vamos, profe. Buen fin de semana, chicos. Profe, disculpe. Sí. Dime. Quería preguntarle sobre el trabajo grupal, si nos podría explicar un poquito de qué se trata, si hay que elegir un tema. Van a tener que elegir un tema que les resulte interesante poder indagar sobre eso. ¿Está? Ya van a tener, después de la segunda clase, viene la tercera clase que ya es práctica. Ahí las ayudantes los van a dividir en 2 grupos y van a empezar a explicarles cómo es la dinámica del trabajo, cuáles son los plazos de entrega, qué tipo de tutorías van a recibir, y bueno, y de todos modos yo estoy disponible para cualquier consulta que me quieran hacer, ¿no? Bien, gracias. Pero está bueno que lo plantees porque ya pueden ir pensando en el grupo qué les gustaría investigar. ¿Ya? Sí, por eso un tema, pero referido a qué, o sea, si nos puede orientar un poquito como para irlo conversando con el grupo. Lo que sea de interés para el grupo relacionado con la carrera que hacen o con la temática de las ciencias económicas. Yo digo para que tengan herramientas, ¿ya? Bien. Entonces, por eso les pido que sean el campo donde se están formando. Bien. Ahora, si querés investigar el origen de la vida, no tengo problema. Ahora se te va a complicar un poco. Sí. Bien, gracias, profe. De nada. Muy bien. Los veo el próximo jueves, disponible para ustedes en cualquier momento. Muchas gracias y que pasen un lindo fin de. Gracias, profe. Gracias, profe. Igualmente. Muchas gracias. Profe. Igualmente, adiós para todos. Nos vemos, profe, que ande bien.